quiero agradecer a Rodrigo porque él, mejor que yo, y que quizás muchas otras personas, por haber sido director provincial y nacionales, haber asumido la responsabilidad de este tema, haber descubierto material que antes no existía en la oficina. Y además, como abogado, puedo explicar la parte que no está en el libro, porque el libro es una propiedad ancestral. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es explicarles por qué hablar de esto. Porque tal como explicó Rodrigo, hay un conflicto, hay una deuda, hay un problema. Y pese a todo lo que explicó Rodrigo claramente y sucintamente, el año 2014, en una serie de juicios, de varios juicios que fueron acumulados, a instancia de que la familia Ito reclamaba que en forma grosera, burda, le habían arrebatado su trono familiar, la Corte Suprema argumenta algo que no dijo ni la Corte de Apelaciones, ni el Tribunal Local, ni nadie había dicho, y es que ellos dicen que a contar del 9 de septiembre de 1888, mañana está el aniversario de la fecha, de la efeméride, con la ocupación chilena, los Rapa Nui pasaban a ser meros ocupadores irregulares del territorio. Y eso no es cierto. Y sin embargo, la Corte Suprema, en función de eso, arrebató a los Ito todos los derechos que venían reclamando desde siempre. Esto es tan grosero que, como allá no les hacía caso, el mayor de Carabineros hizo un acta de reclamo y el que avisó al continente, al Ministerio del Interior, fue el comisario de Carabineros lo que estaba pasando. Porque los servicios públicos no estaban funcionando como tenían que funcionar. Es más, los servicios públicos, los funcionarios públicos estaban cometiendo delitos, irregularidades, al hacer cosas que la ley prohibía expresamente. Digo esto para evidenciar que hay un conflicto, que hay un problema, y cuando se dice que son ocupadores irregulares del territorio, y que a lo mejor cuando ellos no inscribieron la tierra porque se dio oportunidad de inscribirlas, como explicó bien Rodrigo, y no lo hicieron, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por dejadez? ¿Porque no querían? No. Es porque su visión de la tierra tiene que ver con raíces muy antiguas. Y cuando uno se da cuenta de estas cosas en un contexto moderno, no es creíble, porque estamos acostumbrados a la lógica de hoy. Y no tenemos la capacidad de retrotraernos a herencias previas, porque eso lo perdimos. Hemos sido educados de determinada manera. Los Rapa Nui se educaron de otra manera distinta, y eso es lo que hoy día les quiero explicar. Primero, disculpen la lata, rápidamente, hace 10.000 años hubo un cambio climático importantísimo, y baja el nivel del mar, y ese punto, que era una península, la isla de Formosa, actualmente Taiwán, queda aislada, queda como isla. Esto de que subieron las aguas hace 1000 años quedó pendiente y grababa la memoria del pueblo Rapa Nui hasta el día de hoy, porque ellos narran cómo míticamente subieron las aguas. A ustedes les suena esta historia, ¿no? Cuando suben las aguas, ¿a qué lo asocian? El calentamiento global. Hoy día, hace 10.000 años, la gente lo asoció con otra cosa, porque no sabían que existían los polos que se estaban derritiendo. ¿Cómo explicaban ellos hace 10.000 años o hace 8.000 años que sube el nivel del mar? Cuando yo me cuento hacia atrás, mi explicación es que estaba viviendo mucho. El diluvio viene de ahí. En Chile continental, se enfrenta a Caipirú, los cerros sagrados mapuches, estos cerros los pueblos, cuando enfrentan un río se abren dos vasos, como el Molén, como el Cerro Mayaqui en Quillota, estos cerros sagrados, vienen de esa tradición. O sea, los pueblos originarios han mantenido tradiciones, y nosotros también a través de la Biblia, tradiciones incluso que se remontan a esa época. Por lo tanto, no es iluso ni es ingenuo suponer que estas tradiciones son muy antiguas. La Biblia se escribió hace 4.000 años, pero estas historias son de hace 10.000, 8.000 quizás. Ese es el rango. Y estas lenguas polonésicas salen de ahí, de esa isla, Formosa, la lengua formosa, y se escriben de esta manera desde África, Asia y toda la Oceanía. Desde ese punto, esa gente trasladó su cultura, su forma de ser, porque ellos no eran cazadores-recolectores, ellos eran navegantes y eran horticultores. Tenían tradiciones y tenían cerámica incluso. Por lo tanto, estamos hablando de gente que era muy avanzada para esa época. Y es así como hace 3.500 años más o menos, se le conoce un tipo de cerámica específica que es la cerámica lapita. Lapita es el nombre del yacimiento arqueológico. Y quiero poner este ejemplo de cómo siempre nos confundimos con las cosas y creemos que entendemos y no estamos entendiendo. Cuando los arqueólogos le preguntan a los indígenas ¿cómo se llama este lugar? O sea, ¿cómo se llama esto? ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí? Miraron y dijeron lapita. Ah, lapita. Lapita significa excavar, hacer un hoyo, porque era una excavación arqueológica.
Y por eso se llama la pita, no sé, nunca se me olvida el lugar de la pita. Era la acción, pero hablan de cosas distintas. Y le ponen la pita a la cultura. Y ya no se le puede cambiar el nombre, porque ya quedamos con esa idea, una cultura específica que surge ahí y se empieza a expandir. Y esta cultura tenía características muy especiales, que tienen que ver con la tierra, pensé que eran navegantes. ¿Por qué? Primero que nada porque tenían cerámica, que la trasladaban con sus elementos con ellos, semillas y cosas así en cerámica. Horticultura, trasladaban lo que son cultígenos, es decir, plantas que habían sido modificadas genéticamente por el hombre. No en laboratorio, sino que en la práctica, seleccionando semillas, cruzando hasta que tenían su planta y la llevaban consigo. Su cultura y su alimentación la podían trasladar, porque la tierra en esas islas no daba abasto para los humanos que llegaban a ella. Entonces llevaban sus animales y sus plantas para reproducirlas. O sea, ellos reproducían en cada isla su modo tradicional de ser. Y la mitología que eso lo justificaba. Y algo fundamental para entender esto son los entierros. Y se entierran a la gente de tal modo que les cortaban las cabezas y guardaban los cráneos aparte y crearon incisos. Los invito a que vengan un día con calma, con tiempo, a ver el Museo Foc, la colección que tenemos acá abajo, y vean los cráneos incisos que tenemos los cráneos. ¿Por qué? Porque eso está diciendo que está hablando del jefe de la familia, que era el que explicaba cómo se hacía producir la tierra. Bueno, quizás hay una explicación, interpretaciones, a lo mejor te estoy citando un poco la teoría, digamos. Pero toda esta lógica de cerámica, horticultura, cultivo, entierros, se mantiene en toda la cultura política. Obviamente, donde no hay cerámica, donde hay guinea, no pueden trabajar la cerámica, pero el resto se mantiene. Y así me va la Polinesia. Bueno, aquí en el Vanuatu hay que sacarle un pedazo del triángulo. Estas lenguas de 500 años ya comparten identidades, patrones culturales que están plenamente vigentes incluso hoy. Y las modalidades fonéticas, tiene un tema que no se me pasó, parece explicar. Imagínense las lenguas transmexicas. ¿Se fijan cómo dan para allá? Y aquí están los polinesios, empiezan las familias. Entonces, de esa forma, podemos darnos cuenta de qué isla pasaba a qué isla y cómo se iba aislando. Porque cuando el dialecto pasa a ser distinto, es porque está aislado mucho tiempo. Y al que más se parece es de donde venían. ¿Se fijan? Entonces, nosotros podemos reconstituir, y esto habrá gente que también se ha hecho, cómo fue el viaje que hicieron los polinesios. Hasta llegar a hace 1000 años más o menos, y 1000 años lo menos. O sea, hay teorías que hablan mucho más, 1600, como te indicó Rodrigo, donde encontramos que la gente llega a la Isla Pascua y se asienta en la Isla Pascua. ¿Y en la Pascua qué hace? Según la tradición Rapa Nui, el rey Hotumatua, que es el que manda a su gente, pueden escuchar los que saben de la Isla Pascua de Hotumatua. Entonces, Hotumatua no se llamaba Hotumatua. Hotumatua es una descripción, es el padre engendrador, es como diríamos aquí el padre de la patria, digamos. Y él es, por lo tanto, es una descripción más que un nombre propio. Y él llegó allá porque tenía un consejero que le explicó cómo llegar y lo que tenía que hacer. Y por eso hubo una expedición previa a este mismo rey. En esa expedición iban 7 exploradores, iban 2 hijos del sabio, Jaumaca. Y esos 2 hijos tenían la siguiente misión: él los primero en desembarcar. Y uno tenía que medir la tierra y el otro distribuirla. Eso dice el mito, o sea, la historia de Rapa Nui. Y esto está como sumergido, se explicaba así como medio difuso, en la publicación las leyendas de Itapac. Claro, la de José Miguel Rodríguez, la traducción que hicieron el Poara. Por ahora. Ese libro fue una revelación que se hizo antiguamente, se encontró, se tradujo en los 60, se compró en Hawái, se trajo y se editó cuando. ¿Qué año se publicó? ¿El año pasado? Ahora, hace un par de meses. Ya, un par de meses, entiendo. Yo conocía el texto antiguo, pero recién ahora el primer que se publica en castellano. Hay una publicación anterior de hace como 2 años atrás, una cosa, pero más reducido. Pero miren lo reciente de esto. Y ahí se explica claramente, porque está en polinesio y pasa a ser en castellano y se explica esto. O sea, no estamos suponiendo cosas. Es literal. La importancia de la tierra y las tradiciones que llegaron en la Pascua y se reparten en familias. Esas familias. Y esto, 1918, establece esto, habla con los antiguos, con los sabios, y todos cuentan sus distintas versiones y constituye este mapa. Y el Consejo Anciano y todos los mapas intermedios han llegado a la misma conclusión. ¿Cómo se divide la tierra a las familias? ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué hablamos de tierras y de familias?
porque el libro se llama Cainga, una historia familiar, por dos razones. Porque para los Rapa Nui es una historia familiar porque la conocen. Y de Occidente es la historia de familias. Familias que llegaron a un equilibrio de poder para poder convivir y explotar en forma sustentable los recursos. O lo que ellos tenían sustentable, digamos, cómo poder sobrevivir, cómo poder producir más de lo que la tierra da por sí misma. Porque si no, se iban a morir de hambre de alguna manera. Y entendemos que Mata, que es lo que diríamos la tribu, el grupo familiar, la gran familia, vive en su caída que tiene tres acepciones, que en castellano son tres palabras distintas, pero para ellos son los mismos. La misma palabra es cainga, acción de comer. Kai es comer. Podrían hablar de sobrevivir, de acción de comer, alimentación, yo lo asocio con sobrevivencia, ¿no? El padre Eliso está, cuando recién llegó a Eliso, está en el diccionario año 48 y por eso tenemos esta narración concreta. Además significaba tierra, país, única. Nada que ver con comer. Y además significaba matriz o útero. Pero ojo, cuando la misma zona, la zona femenina, tenía una connotación de otro tipo, sexual, directa, etc., pues se llamaba Matacá, o sea, tenía otro nombre. La mismo lugar, según el sentido que le damos. Entonces, San Rapa Nui, Cainga tenía que ver con nacer en un territorio y vivir a expensas de ese territorio. ¿Se fijan? Y el territorio de la familia colindaba con otro y no se mezclaban. Y la familia, dentro del territorio grande que le correspondía al clan, al Mata, a ese linaje gigante, ocupaba espacios que eran de todos, pero que eran administrados por el jefe de familia, que era a su vez lo que recibían alimentos en producción que él dirigía, era redistribuido a los que no podían producir, porque eran niños, porque eran ancianos, porque estaban enfermos, etc. Y ese padre de familia, que ayer le decían, todavía se llama coro, al padre, Nua a la madre. Actualmente entendemos en la isla de Pascua, se entiende en la isla de Pascua, coro, abuelo, y Nua, abuela. ¿Por qué? Porque bajo la misma familia, la misma casa, el mismo linaje, el jefe de familia tenían descendencia jóvenes y seguían teniendo descendencia jóvenes sus propios hijos, por lo tanto, toda la descendencia reconocía un propio padre, que era el coro. Pero padre, o sea, es el concepto de coro, si uno lo va solamente a lo que es el engendrador, tiene otra denominación. El padre biológico, el que engendra, es el Matúa. Por lo tanto, el coro como padre significaba que era el jefe. Y todos hacia abajo, sus hijos, digamos, entre ellos, eran, cuando son muy amigos, los... Maiza. Más que maíz, el... Taína, pero gracias. El taína, claro, el hermano. Y claro, es el hermano, aquí también es un hermano. La segunda generación, que serían los nietos, también hacían coro. Pero entre ellos, claro, se hacían taína. Pero nosotros no le diríamos taína, le diríamos hermanos y también primos. Esa distinción ya no lo tenía. ¿Por qué? Porque el jefe mantenía toda la cohesión del grupo con una sola familia, con una sola cabeza. Cuando ese coro moría, para mantener vivo y continuar el grupo, levantaban un muay. Y eso mantenía vivo al coro y el sentido de cohesión del grupo. Y en base a que el liderazgo era efectivo, se mantenía la unión o si no se rompía. ¿Y cómo se desarticulaba? A través de otra casa. Y surge del Mata de la familia, que viene de Cainga, surge el Paenga, que es como el sublinaje. ¿Y por qué Paenga? Porque Paenga está asociado a Jale Paenga, porque Paenga de Paenga de levantar, que es una piedra con unos orificios donde se ponían estructuras de madera y se armaba una casa. Entonces, lo que estaban buscando era una casa, un lugar, un domo donde ellos tenían asentado en el territorio. Y ocupaban una parte del territorio de toda la familia y surgían liderazgos efectivos y generaron un nuevo sublinaje dentro de la misma familia. Y eso surgían líderes positivos o líderes más efectivos que otros. Por eso el nombre Cainga, para ser claro. Aquí les muestro cómo, por ejemplo, se ven terrenos trabajados, ¿se fijan? Vamos a ver esa explicación. Esto es por el tema del nombre. Hay en 1786 llega el conde de la Perús a la isla de Pascua. Es la época donde se habla del colapso,
del caos en la Pascua, la destrucción de la Pascua. Entonces yo les quiero mostrar lo que vio la Perus en 1796, gracias a que hace poco tiempo, un par de años, la NASA, para el señor David Russo y un coleccionista de planos, generó este navegador para planos, para ver las altas resoluciones. Vean lo que vio la Perus. Eso es lo que vemos siempre en las imágenes, así se ve. Pero ahí no se ven los detalles. Gracias al navegador lunar que usó la NASA, una empresa para la NASA, se puede ver esto. Estos son, es un visor inmersivo para un plano en alta resolución. Entonces la Perú nos cuenta que él vio parcelas, ¿se fijan? Vio todos plenamente trabajados los terrenos. Estoy suponiendo demasiado, pero ¿se entiende lo mismo, no? Es como obvio, ¿no? Hay camino, y fíjense que no todo está trabajado, ¿verdad? Hay lugares que está trabajando, ¿por qué no? O sea, todo no lo pueden inventado. Claro, ellos no araban la tierra, pero plantaban la tierra, trabajaban, y esto está en evidencia, ¿no? Y este es el periodo del colapso, la destrucción del caos social de la Pascua. Y sin embargo, miren cómo lo reconoció los investigadores en 1796 la Perú. Esto fue lo que él vio. Moray Sormuay, ¿se fijan? Él veía estas cosas. Entonces, ¿cómo como que el tema del colapso, del caos, implantaciones, se fijan, campo de bananas, platanal. Y aquí hay las casas, porque estas son las casas que tenían, casas donde tenían hasta 200 personas, en las casas grandes. Chozas, así que ocupaban suerte para dormir. Bueno, esto para que vean que cómo desde la historia podemos encontrar elementos de juicio para ratificar, comprobar lo que los Rapa Nui cuentan como experiencia histórica. Esas tradiciones no son ficticias, tenían realidades. Y en el peor de los casos, en el peor, comillas, colapso social, ellos conservaron su identidad con el tiempo y la fueron cultivando. ¿Por qué? Porque este no vivía la familia. Pero la familia que vivían, nosotros entendíamos la familia, los que estamos aquí. Ellos tenían un sentido de familia que era familia permanente en el tiempo. Sus difuntos enterrados ahí también eran parte de la familia porque el espíritu estaba vivo, el Aku Aku. Cuando todo el Heyerdahl fue de Pascua, a la primera exploración, la primera vez, y se relacionó con las leyendas de la isla y todo lo que había, encontró que pese a que él sabía, porque él desde estudiante en práctica hizo su pasión participante en facultativa, él vivió con los maoris en el terreno, compartió un año sirviendo en la selva, digamos. Él se da cuenta que en Isla de Pascua había evolucionado el culto antepasado de tal manera que era distinto al resto de la Polinesia, siendo que era la misma base. Al extremo que él escribe un libro sobre su experiencia de Pascua y le pone Aku Aku de nombre. Y es el libro que de alguna u otra forma habla de Chile con más traducciones y ediciones en el mundo. O sea, no hay libro que hable de Chile que tenga más ediciones que ese libro. Y aquí la mayoría de los chinos ni siquiera no hemos leído. Aku Aku. Y ahí explican esta tradición de los espíritus que están en la tierra. Por lo tanto, si yo cruzo al terreno de mi adversario, le puedo quitar todo, los plátanos, los camotes, todo lo que quiera. Pero tengo que enfrentarme al espíritu que está ahí. Y a ese no le puedo ganar. Y mi espíritu se quedó en el borde de atrás, no me sigue. Yo a mi enemigo le puedo quitar todo, hasta la vida, pero no le puedo quitar el territorio. No puedo quitar, porque mis Aku Aku no llegan al territorio del enemigo, ellos defienden mi territorio. Son defensivos. Entonces, esa visión hace que efectivamente no pueda haber un grupo que le quite la tierra a todo el mundo, o que le quite tierra a los demás. Porque la tierra de cada familia es de la familia y eso no puede cambiar. Y como no ha cambiado, como veremos más adelante. La Isla de Pascua no está en los planes de ningún país, de ningún gobierno chileno por mucho tiempo. Carlos Miguel Campos se acuerda de la isla y empieza a mandar relegados políticos. Yo fui oficial de Carabineros y cuando leí las memorias de Elías Laferte, que fue candidato a presidente del Partido Comunista, estuvo relegado ahí, él contaba de Isla Pascua que lo único bueno que tenía es que no había Carabineros, según le digo. La frase me hizo... Y mandó, y resulta que Ibáñez tenía enemigos por todas partes, mandaba a todo el mundo relegado a Isla Pascua. Y uno que mandó fue un oficial de ejército, Carlos Terino Ojeda.
Y con muchas otras personas que están relegadas en la isla se hicieron amigas, amistades, hicieron incluso hasta descendencia y se adquieren a familias en la isla. Y empiezan a asumir los terrenos de las familias. Y Carlos Terlín Ojeda escribe un libro que se llama Geoetimología de la Isla de Pascua, porque él considera que la isla de Pascua, la forma que entendían de relacionarse, dominar la tierra, no se entiende en otras partes, era único. Y él habla de una ciencia nueva y la bautiza como geoetimología. Y él explica que los terrenos familiares están deslindados por dos tipos de hitos. Los naturales o puku, que definen como peñasco o rocas grandes en los terrenos, vocablo que se usa como límite de una propiedad. Esto es textual, ¿eh? Y los hechos por el hombre a modo de hito denominados muku, para señalar una propiedad. Si tengo un referente natural, me guío por eso. Si no existe, lo creo. Fundamentalmente el pipijoreco, que son túmulos funerarios de piedras y que nadie puede osar pasar a llevar. Porque ahí está el espíritu viviendo, el pipijoreco. Y esta situación hace que hasta el día de hoy se sepa cuáles son los terrenos de cada familia. Aunque, como explicó Rodrigo, las familias no podían salir de la isla porque se había arrendado a un particular. Gracias a la Armada de Chile, gracias a los oficiales de la Armada, consideran que esto era injusto, dan cuenta al obispo castrense que visita la isla y da cuenta de esto al gobierno y se toman cartas mediante el asunto. Ahora, las oficiales de la Armada, para burlar el abuso que hacían los explotadores de la isla, argumentaban que el borde costero es fiscal. Por lo tanto, si un rapero quería pescar, el funcionario de la Armada le daba un salvoconducto y no podían negarle el paso. Y podían cruzar la isla. Lamentablemente eso era excepcional. Porque como estaban circunscritos en Garoa, o pescaban en Garoa o no pescaban. Porque hay un trámite administrativo, todo un tema para salir de la isla. Hay 3 puntos con la isla de Pascua. O sea, yo he leído, conocido gente, adultos, mayores, que a los 15 años conocieron la arena, viviendo en una isla. Porque no conocían a quién, porque no los dejaban pasar. O cuando los curas llegaban y hacían paseos a conocer el volcán. Entonces ese tipo de cosas son chocantes. Y aún así, pese a que la gente estaba circuitando en Garoa, ellos sabían dónde estaban sus tierras al otro lado. Y tenían tradición. Ustedes van a ver, en el libro hay una cita textual. Voy a leerla brevemente porque esto, cuando yo la vi me llamó la atención. Existe un mapa que muestra 25 angostas parcelas de tierra en el distrito de Faa, en Tahití. En 1871, los Sagrados Corazones son expulsados de la isla, tienen que irse. Y se llaman a reunir con ellos. Y les dan tierras a los Rapa Nui, pero se las dan a cambio de terrenos en la isla de Pascua o de trabajo, contrato de trabajo. No se las regalaron, tenían que recuperar la tierra, así que hicieron esa forma y fue ante notario en la isla, en Tahití. Dice, cada parcela está marcada con un número, el nombre del Rapa Nui que la había adquirido y el nombre de un lugar de la isla de Pascua. Cuando pregunté a Victoria Rapajango qué significaban los nombres de esos lugares, ella dijo que habían sido puestos para identificar el lugar de donde procedían los dueños, donde habían nacido su cariño. El título legal de los derechos de propiedad de los pascuenses se encuentra en el volumen 24, artículo 63 del registro de la Oficina de Catastro del Papete. El artículo está fechado el 4 de octubre de 1887, antes que la fuera chilena, y firmado a nombre del vendedor, la Misión Católica, por Monseñor de Pano Ayosén y Monseñor José Verdier. Cuando se registró su venta, los isleños habían pagado colectivamente más de 22.000 francos de los 25.000 que era el precio de la propiedad, aun cuando cada dueño era el propietario individual de la parcela. La transferencia se hizo como un todo. Cada pascuense se les explicó lo que tenían que hacer, lo hicieron, pagaron su terreno, pero con otro que pedirles que si empezaron a pasar lo que hicieron, y la tierra era de ellos y solamente de ellos.
hace un par de años el Estado francés sacó una ley especial para parar estos enfados. Entonces los pascuenses que están en la Isla Pascua no pueden ir a enfadar. ¿Por qué esto siguió hasta así? Porque es la forma que ellos tienen de pensar y esto se ha mantenido vigente. Parece, pero ¿cómo se están los miles de años en este tiempo y eso se perdió? Sí, pero la tradición oral es tan potente, es tan persistente, que aún así encontramos vestigios de esto en la actualidad. Revisando el archivo parroquial hace algunos años, no encontré original, lamentablemente, hay un video de la imagen. Encontramos en tahitiano algo que no sabía lo que era, porque yo no sabía tahitiano. Pero decía Haumatu. Y yo sabía, porque Alberto Opi, el Consejo Anciano, que un libro que se llama Haumatu de Rapa Nui, los soberanos de Rapa Nui, que eran los soberanos. Y sabía que Taban era el gobernador, que se llamaba tahitiano. Y empiezo a ver los nombres, y aparecen los nombres de ellos y los nombres de bautismo. Y dice Toapal. ¿Qué es esto? Es el acta, una forma, no de constitución, sino que el registro de los jefes de familia de la Pascua, que se reúnen y tienen cargos. Y uno es, el que hace cabeza, es Atamo Tequena. Tequena es el nombre de él, y Atamo es el nombre de bautismo. Cuando se van los cumpleaños en 1871, a él y su esposa los bautizan de nuevo. Otra vez, siendo ya adultos, y les cambian el nombre. Y uno le ponen Adán y a la esposa le ponen Eva, para que se hagan cargo de la comunidad católica de ahí. Y de esa manera les tenían que responder a ellos, los demás Rapa Nui. Y ahí están los casos. Esto fue el 15 de febrero de 1888. Policarpo Toro, cuando llegó a septiembre, lo estaban esperando para el tema de la soberanía. Y cuenta la tradición que cuando Policarpo Toro le explica lo que era soberanía, los pascuenses sacan, a Pamotequena saca un pedazo de pasto y le dice: mira, lo limpia. El pasto es tuyo, la tierra es mía. Y cuando Policarpo Toro le quiere entregar el dinero que llevaba, porque hay un tipo que no puedo comprar y tuvo que arrendarlo, y le quiere dejar el dinero para que le compren los barcos que pasen, le dijeron que no, porque nada tengo vendido. La versión de Policarpo Toro, porque como explicó Rodrigo, él significaba que eran los dueños de la isla. Y la misión de él era comprar los terrenos a los extranjeros, para evitar que los precios de origen reclamen por la posesión chilena. Pero no a los Rapa Nui. Su hermano, que fue su delegado, su agente de colonización, se le llamó en ese momento, creo que no existe, pero así se le llamó, propuso que el primer acto de soberanía fuera entregar propiedad de tierra a los Rapa Nui. Pero no se hizo. Y nos encontramos con esto. Rodrigo me prestó una fotocopia que él tenía hace 20 años. Y él se prestó otro amigo y sacaron fotocopia. ¿Y esa fotocopia de quién era? Aquí dice este año 39. Y el autor del libro se lo regala al párroco de la Isla Pascua, a Sebastián Engler. Estamos hablando, este es el libro de Sebastián Engler. Y él tenía este libro. Estaba con dedicatoria del autor y todo. Y el padre de Engler era una persona muy sabia que escribía mucho y que investigaba mucho. Él escribió un manuscrito acá, esa letra del padre de Engler. Ya estaba aquí. Y la explicación de Messier Massé, y explica en francés lo que un francés le manda una carta que explica que en el acta de cesión de soberanía, donde Chile y el gobierno chileno acepta la cesión de soberanía, habla de Soopal. Y por muchos años hubo gente que se resistió a esa acta porque decía que ese no existe en la isla. No puede ser cierto. Y lo que pasa es que porque del Rapa Nui al inglés, del inglés castellano, porque los traductores pasaban de un idioma a otro, no a otra, era Toopal, significaba 5, que eran los consejeros, que es una forma arcaica, muy antigua, de administración de las comunidades en la Polinesia. Y sin embargo, en Isla Pascua, que llevan 1000 años aislados, ¿se acordaban de eso? Entonces, son cosas que son curiosas, digamos. Cuando en 1916, cuando se quiere escribir el nombre del fisco, era para que ningún no Rapa Nui tuviera tierras. Entonces se dispone que la Armada le dan un registro de quienes tienen tierras para regularizarla. La ley nunca salió, no se hizo nada,
Pero los marinos disciplinados, organizados, qué sé yo, siguieron con el libro. Y mientras no le dijeran no sigan, ellos seguían con el libro. Y cuando alguien quería tierras, pues tú estás casado y por la iglesia, porque era la lógica de la época. Ya, entonces le daban terreno matrimonial. Los marinos le preguntaban dónde quieres quedarte, donde la familia obviamente miraban para el lado, si se sentó y lo inscribían. Entonces, en el papel, la postura que da el Estado, del fisco, era que el Estado cedía terrenos. Lo que estaba haciendo el marino que estaba allá en la isla, estaba formalizando una situación de hecho que era acorde a la tradición de Rapa Nui. Allá no había tribunales, no había competencia en ningún tribunal. Cuando pasaba algo, ¿qué hacían los marinos a cargo? Llamaban al papá del acusado y lo acusaban. Y el papá tomaba las medidas contra el niño. Así era. Claro que sí, era latigazo, pero bueno, era la lógica de la época. Y nos encontramos con que en este libro de los marinos aparece, este es un ejemplo, que está en el libro del año 30. Pero reinscriben o hacen alusión a un terreno que estaba ya inscrito en el año 26. Ese libro está perdido. Del 24 al 26 están perdidos, están 27 en adelante. Entonces, están perdidos, puede que estén en el pero no sabemos dónde, digamos. El terreno de la familia Ito, el terreno del conflicto de Angaroa. Y ya viene como sucesión. Ito es de Pige, es una sucesión, no es un terreno de una persona, es de una familia. Y aquí está el mapa del terreno. Y aquí lo encontramos con lo siguiente. Cuando fue el conflicto por las tierras, que aludió Rodrigo, se hace una ley de regularización de los títulos de las propiedades en la isla. Un funcionario fiscal, que era Monseñor Rafael Edward, entrega a nombre del fisco, porque siempre la iglesia de parte del Estado, radica a los Rapa Nui. Y hace un informe e incluso tiene que mandarlo al Vaticano porque el Papa estaba preguntando qué pasaba con los Rapa Nui por el tema de las tierras. Hay una encíclica de la época de los abusos que se hacían con los indígenas en Latinoamérica. Y los Rapa Nui están dentro de las denuncias de abusos que había en el Vaticano. Y por eso mandan a un obispo a regularizar las tierras. Y el obispo da cuenta que le entregó tierras a cada familia, que todos tenían familia, que todos tenían terrenos, y entregó todo. Pero no explica dónde entrega los terrenos. No explica qué medidas tienen los terrenos, no explica nada. Le mandan el informe al presidente de la República, incluso no exagero, al Papa, lo mandan al Vaticano. ¿Y por qué entonces? ¿Cómo lo hizo? Lo que hizo sabiamente Monseñor Edwards legitimó lo que ellos estaban ocupando. Si ellos saben dónde viven, ¿por qué tengo que explicar yo dónde viven? Y a lo mejor tampoco tienen cómo hacerlo, pero ellos sabían cómo estaban viviendo, porque ellos vivían bien, ¿de acuerdo? Vivían en equilibrio, por tanto, él ratificó eso. Cuando vemos los libros de acta, nos encontramos con que no tampoco están los de Flitter. Dan las medidas exactas en metros cuadrados. 5 hectáreas con no sé cuántos metros cuadrados. Pero ¿cómo? Al detalle. Que no explicaban las del Flitter. O sea, con qué limitaban. Pero ¿cómo sabían la forma del terreno? No estaba en el acta. Pero había una forma para saberlo, pero no estaba fundada. Entonces hay un momento que el funcionario fiscal que había, el único que había, se enferma de ir al continente. Y él tenía que cuidar a los relegados. Entonces, ¿qué hacen ahí? Designan a un relegado, a cargo más de los relegados, a los relegados antiguos, como si el alcalde se enfermara y dejara al preso antiguo a cargo de la cárcel. Y este era un oficial de ejército, porque como les digo, aparte habían comunistas y habían militares que no eran afines a Ibáñez, por tanto habían como dos bandos. Y este oficial era artillero, se manejaba con la carta y levanta el plano de los terrenos. ¿Qué por plano de todos los terrenos? Y está en el mapa que está abajo, el que lo dio Rodrigo, que es este. Distribución de las propiedades naturales de Angaroa y de Paz. ¿Por qué? Porque se había iniciado por parte del fisco la propiedad de regularización de la tierra. Por lo tanto, lo que encontramos acá es que los Rapa Nui ya eran reconocidos por el fisco como propietarios de la tierra. Se llama eso porque el que se tiene como fiscal. Y ahí está la inscripción fiscal. Sabíamos el texto, todos fuimos a sacar la foto al Archivo Nacional, a la Conservación de Raíces, y le encontramos con que está este mapa. La isla se inscribe con un mapa. Cada uno inscribe una propiedad, lo que manda es el mapa, ¿cierto? El plano. Este es el plano de la inscripción fiscal. Y si lo leen bien, dice Rapa Nui ver plano.
RT, estudio de regulación en proyecto, señal de llamada y datos, que es la regulación de la tierra. Por lo tanto, lo que se inscribe, como yo lo entiendo, de Isla Pascua, la propiedad fiscal, es todo salvo Angaroa. Porque para Angaroa había que ver el plano, y el plano decía propiedades. Ese plano de propiedades. Y sigue la duda, ¿cómo tiene esos límites? Porque son límites están rectas. ¿Y cómo entonces los límites? Esa foto de la primera cámara que llegó, bueno, la primera cámara está perdida la foto, en 1877, 77, pero las que se conservan son en 1917. ¿Se ven las pircas como eran, no? ¿Se ven las pircas? ¿Por qué? Porque aparte que la pirca que rodeaba toda Angaroa, cada propiedad tenía pircas porque tenían plantaciones y tenían ovejas. Y esa era la forma que ellos tenían de separar las cosas. Aquí está un problema más grande de los fundos en que dividían las fracciones de la oveja, y todo está ahí, no tiene que era Rodrigo nos facilitó esta foto satelital donde él marcó las pircas que están viejitas todavía se encuentran. Gracias a eso la familia, miren, increíble, la gente que entregó soberanía a Chile, la entregó en función de que eran jefes de familia y por lo tanto ellos piden que se mantengan respecto a su condición de jefe de familia. Y jefe de familia que administraba un territorio. Hasta el día de la familia de Isla Pascua mantienen, por lo menos en el centro de Angaroa, en estos lugares, las mismas terrenos o descendientes que tenían desde antes que leer la flora chilena. ¿Por qué? Porque nadie cobró las pircas y están las pircas que quedaron ahí. Y todavía están. ¿Se fijan? Aquí, para cerrando ya, nos encontramos con que hay un problema. Llegaban los occidentales a la isla y las casas donde venían todos hacinados, todos complicados, no era para que alojaran turistas o investigadores, como en esa época. Si eran Anaquena, porque era blanquito y ponían sacos en la arena. Pero quedaba muy lejos de Anaquena, había que ir a caballo, era todo incómodo. Entonces todos los exploradores iban en carpas, en sus carpas. Esas son del año 34, la función metro. Cuando llega la isla de Pascua, la ruta aérea, Lars Lindblad, un emprendedor nacionalizado norteamericano, convence al gobierno que si él consigue turistas le pongan aviones y le pongan un hotel y él se lleva turistas. Y eso es el resultado. Y él ponía las carpas. Esas son las carpas las carpas ONSA, Hotel Nacional Social Anónima. Ahí alojaban. Pero había mucho viento, entonces quisieron cambiarlo. Iban a un lugar que es Apina, donde se dan cuenta que había mucha agua. Entonces se aposaban, tuvo que hacer tarimas. Esas son fonolas. ¿Se acuerdan de las fonolas? Las fonolas de cartón con la titano, muy básico. Eso es el hotel fiscal. ¿Y por qué muestro esto? Porque la familia Ito les dan una casa para que dejen acampar a los turistas. El turista llegaba en carpas y después se iba. Esta estructura, si la ven bien, es permanente, claro, pero es para recibir una carpa, o que dentro de una carpa. ¿La ven, cierto? Fíjense, la foto inédita la tomó Eric Menzel, que fue la comisión Gold, que fue de Pascua en 1932, y tomó fotos de él. Nos pasó los diapositivas que estaban en. Entonces los pascuenses podían permitir el uso del terreno, de la tierra, porque de ahí la tierra. El uso, pero no que había en su cabeza la posibilidad de vender la tierra. No la vendieron. No les dieron un solo peso por el terreno y se los quitaron. Y ahí está en el hotel Angaroa, o Angarroa, como dicen en el. Entonces las reflexiones que tenemos sobre este tema es que la visión de Rapa Nui de la propiedad de la tierra se remonta a miles de años, sus raíces están fuera de la isla incluso, y a lo largo de todo este tiempo de movimiento republicano ha representado una constante en cuanto a cómo ellos entienden su tierra, que es distinto a cómo entendemos nosotros. Por eso esa necesidad de empatizar con ellos. Y lo que queríamos hacer en el libro es dar argumentos en detalle de muchas cosas que expliquen la propiedad ancestral. Rodrigo explicó lo contemporáneo para que se entienda por qué era lo ancestral. Porque hay un conflicto, hay un problema, hay una injusticia. Me gustaría que se entienda las condiciones que esto pasa. Esa es la